Bueno, como comunicador de la palabra de Dios, sé que hablar un poco del sufrimiento es un tanto antipático. De hecho, las iglesias que erradicaron al sufrimiento en sus sermones y proponen un Dios que solo bendice, tienen una tendencia a crecer en número porque la gente quiere escuchar, ¿no? Solamente bendiciones, no quieren, o muchos en relación al sufrimiento o a las cosas que atraviesan, como una cuestión de preservación o de una actitud de autopreservación, casi que le quieren hablar. De todos modos, hable yo o no del sufrimiento, de todos modos existe, es una realidad, ya que hasta el más bendecido de las personas o de los mortales, como tengo acá en mis notas, ha cruzado un desierto alguna vez. Y de hecho hay un elevado porcentaje, ¿no?, de personas que son hasta, si quiere, multimillonarias y famosas, que luchan con vacíos existenciales, llegando a estar sumidos, ¿no?, en una profunda depresión, porque tuvieron éxito a nivel económico, pero hay una fractura en su hombre interior que no lo puede solucionar ni la fama, ni el dinero, ni ninguna cosa que puedan lograr acá en la tierra, porque nada lo llena. ¿Recibieron el boletín de este mes? Sí. ¿Cuáles son las consignas de este año? Vamos a ver si leen el boletín, porque los hermanos le ponen mucho sacrificio a ese boletín. Ahí arriba en la portada están las consignas, ¿no? Arriba de todo, ¿qué dice? A ver, ¿quién me ayuda? Consolidación, que es un tema que venimos trabajando desde el año pasado, y este año se agregó crecimiento. Bien, ahí vamos bien entonces. Así que continuamos con esto. Del desafío de este año es crecer espiritualmente, pero en este mes de julio también un poco estamos dirigidos hacia la madurez. Un poco de esto va a hablar el hermano Elías el próximo domingo, acerca de la madurez o de esos procesos en los cuales tenemos que madurar de golpe, ¿no? Hay veces que no estamos preparados para determinadas situaciones y tenemos que madurar de golpe. Así que si usted quiere escuchar esa prédica, venga el domingo que viene. Y el desafío de julio que propusimos, y creo que de toda la vida, no solamente de julio, ¿no?, es poder abundar en acciones de gracia. Y ustedes me dirán hoy, si el desafío es abundar en acciones de gracias, hablemos de bendición entonces, no de sufrimiento, no de padecimiento. Justamente la intención es poder descubrir a través, ¿no?, de la palabra lo que la gracia de Dios debería provocar en nosotros en medio del sufrimiento o de los padecimientos. Es una propuesta un tanto difícil, pero bueno, gracias a Dios que es la palabra la que nos guía y es la palabra a la que vamos a recurrir. Así que ese es el propósito de este mensaje de hoy, porque si bien sabemos que tenemos un Dios que bendice, también tenemos que saber que es un Dios que nos va a probar como el oro, ¿no? Nos va a meter en el fuego de la prueba. Y en el contexto de una palabra que Jesús está predicando acerca de orar siempre y no desmayar, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, Él está utilizando una parábola muy conocida por nosotros, la parábola esta, de una mujer que es viuda y que va a un juez, insistentemente va a un juez que no teme a Dios ni a hombre, y que ella determinadamente va vez tras vez a pedirle justicia, y Jesús concluye diciendo que este juez, ante tanta insistencia, le va a terminar haciendo justicia, y que este juez va a decir, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que clamen a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Y el versículo 8, Jesús va a agregar, os digo que pronto les hará justicia, y dice Jesús, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y habrá un interrogante, es una pregunta, no dice ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? Pienso que
los que aún no fueron completamente transformados, las circunstancias, escuchen bien esto, hermanos, las circunstancias pueden afectar o erosionar la fe. ¿Escuchó, no? De hecho, la sociedad vive un tiempo donde la fe parece encontrarse en extinción o la tienen atada a cosas que se ven, ¿no? Hace poquito, bueno, no hace poquito, hace unos cuantos días, se perdió un niño llamado Loa. Y fuimos al congreso el fin de semana pasado y este pastor misionero que vino, estaba dando la palabra el día viernes, él habla de que ellos creían en Corrientes, que estaban llegando a todos los lugares, pero de repente salen todos los noticieros, la casa de la abuela de este niño, llenas de santería, de un montón de cosas, un sincretismo de cosas ahí, la Virgen María con el gauchito Gil, una cosa tremenda, que él dice, ¿dónde estamos? Porque el 9 de julio solamente hay una iglesia católica, no está llegando el evangelio, un pueblito que es chiquitito y demás. Pero ese es el tipo de fe que la gente está practicando, es el tipo de fe que el mundo, o a su manera, está más o menos llevando adelante. A modo personal, creo que estamos muy cerca que el Señor venga a buscar a la iglesia. Esto es algo que a mí se me ocurre, la Biblia también lo dice. Veo la agenda global, todo lo que acontece entre países, y parece que los tiempos se aceleran. Y en esta parábola Jesús está expresando una palabra profética en tono de pregunta. Cuando llegue ese momento, ¿no? Cuando Jesús vuelva, ¿hallará fe en la tierra? Y queda el interrogante, por lo que es una incógnita. Amados, los cristianos no estamos exentos de padecimientos, y es allí donde unos y otros pueden decaer o fortalecerse en la fe. Y hay algo que va a hacer la diferencia. El desierto fue igual de caliente y de hostil para todo el pueblo de Israel. Todos sufrieron lo mismo, ¿no? El frío, la lluvia, veían, no sé, el fuego de noche, la nube de día, tuvieron hambre, tuvieron sed, todos estuvieron expuestos a la misma hostilidad de ese desierto, pero pocos glorificaban a Dios en esa circunstancia y pudieron abundar en acciones de gracia, pero otros muchos eligieron la queja y el reclamo. Y eso habla de madurez e inmadurez a nivel espiritual. El que está asegurado en Dios y tiene muy en claro que es peregrino, como predicaba nuestra hermana Diana, también sabe que el desierto un día se va a terminar. Y se termina para siempre. Y hermanos, las pruebas de nuestra vida se deben transitar con honor y con fe. No ahí andar mariconeando por los rincones, como quien dice, ¿no? Se terminan con honor y con fe. Se las enfrenta sabiendo que Dios está parado en nuestro desierto. Amén. El amén se escuchó ahí entre las nubes medio difuso. Amén. Amén, gloria a Dios. Por eso algunos hacen tesoro en el reino de los cielos y no atan su fe a las circunstancias. Jesús fue claro con nosotros, dijo que en el mundo tendríamos aflicciones, pero nos alentó a tener fe. ¿Es así? Nos alentó a tener fe. Y si en todo caso llegaba a escasear la fe, podemos pedir como hicieron los discípulos, ¿no? Señor, aumentanos la fe. Cuando sentimos ahí la presión. Y ahí vienen un montón de preguntas que primero me las hago yo cuando estoy
ahí metido en mi casa buscando de Dios para que me dé palabra, y me preguntaba cuántos de nosotros podemos afirmar que tenemos estabilidad. Piensen, ¿nuestros matrimonios están firmes como una roca? ¿Nuestra familia es estable? ¿Nuestros vínculos son sólidos? ¿Nuestros trabajos nos dan estabilidad? ¿El mundo es un lugar estable? ¿Mi relación con los hermanos del cuerpo de Cristo es sólida? ¿Mi relación con Dios es fuerte? Me formulé esas preguntas y como a mí, seguro que a ustedes también les asalta la duda en algún punto de algunas de estas preguntas que les hice. Porque el mundo es un lugar inestable. Nada está firmado, o sea, en esta sociedad, o lo que vivimos, lo que vemos. Hasta nuestras emociones fluctúan, suben o bajan de acuerdo a lo que vivimos. Y si encima no estamos seguros que tenemos un vínculo sólido con Dios, yo creo que estamos totalmente perdidos. Si vamos navegando, ¿no?, ahí en esa circunstancia. Y quiero que entremos a la palabra de Dios ahora, un poco estábamos introduciendo la palabra, pero ahora vamos a entrar de lleno a la palabra. Quiero compartirles dos fragmentos bíblicos. En los dos está involucrado el apóstol Pedro. En uno de los textos es el actor principal de la obra, como si fuera una película, ¿no? Y en el otro fragmento, el discípulo está dando un consejo a partir de lo que él pudo capitalizar en Dios, a través de su vivencia. Y también de lo que el Espíritu Santo le está inspirando que escriba, ¿no? El primer párrafo se encuentra en Lucas, en el capítulo 22, versículos 31 al 34. El contexto de este pasaje es en relación a Jesús y sus discípulos. El maestro lo está preparando para el momento de la cruz. Sabe por todo lo que los discípulos van a pasar. Y la palabra del Señor dice, ¿no?, en Lucas 22, a partir del versículo 31, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy, antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y Jesús, si bien está hablando a todos los discípulos, nombra de manera intencional y puntual a Pedro con su antiguo nombre, ¿no? Y les habla de un sufrimiento. El mismo Pedro, en Mateo 16, del 16 al 18, declara que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús, ante semejante declaración, digamos, teológica y doctrinal que hace Pedro, un hombre del vulgo, que no sé de dónde saca esas palabras, le dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne y sangre. Y Jesús le dice a partir de ahí: y yo te digo que tú eres Pedro, no le cambia el nombre, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y bueno, es hermoso lo que el Señor sigue profetizando sobre lo que iba a hacer con la vida de Pedro. Y le cambia el nombre, ¿no?, a Pedro. Pero acá, cuando le está hablando de esta situación que van a pasar de zarandero y de la que Pedro va a claudicar, le dice Simón. Lo vuelve a llamar por el antiguo nombre. Los nombres en la antigüedad revelaban la esencia, ¿no?, y el propósito para lo que la persona había sido creada. Y Jesús, cuando lo llama Pedro a Simón, le cambia básicamente la esencia. Pero parece que Pedro todavía tiene cosas del viejo Simón que deberán ser tratadas. Y cuando Jesús le dice Simón, Simón, parece estar hablándole a su esencia pecaminosa, aquella que siempre lo hacía ir para atrás. Parece estar diciéndole: Simón, todavía hay odres viejos que quiero cambiar, porque no puedes recibir vino nuevo.
vas a ser tratado, vas a entrar en una prueba, una temporada, porque todavía veo mucho viejo hombre, veo mucha vieja mujer. Y yo digo acá, menos mal que solo le pasa a Pedro. Lo que Jesús les dijo les ocurrió. Lo que Jesús les dijo que le iba a pasar les ocurrió. Y tanto el Pedro como el resto de los discípulos fueron zarandeados en la hora de la cruz. Todos dejan solo a Jesús. Pedro o Simón, ya a esa altura no sé quién era de los dos, va siguiendo de lejos como ahí, como con culpa, viendo dónde lo llevan al maestro, que lo están golpeando, que lo están acusando, que están diciendo cosas de él. Y en el Sanedrín, cuando una mujer dice, tú te le pareces, y él empieza, no, yo no conozco a ese hombre que está ahí, y si tú hablas como él, y empieza, Pedro dice que termina blasfemando en contra de Jesús para que dejaran de molestarla, y él ahí sale, ¿no? Y llora amargamente. Pero en esta palabra yo quiero enfocarme en algo que Jesús les dice que sí Él iba a hacer por ellos. Que iba a estar la zaranda, pero que Jesús iba a hacer algo. Yo he rogado por ti que tu fe no falle. Qué tremendo que Dios, el mismo Dios, esté rogando por nosotros, ¿no? El que vino, que murió, que resucitó, que diga, yo he rogado por ti que tu fe no falle. Y podríamos pensar que Pedro habría fallado en el proceso, que las semillas de su fe podrían haberse apagado o desaparecido, pero ¿cómo puede suceder eso si Jesús dijo que iba a rogar, ¿no? Por su fe? Y ahí, digo yo, cuando somos sacudidos por la prueba, por la tormenta, por el golpe, yo creo que Cristo no nos deja entrar en ella sin antes darnos su promesa de orar por nosotros. Y la palabra que Jesús sigue diciéndole a Pedro, vas a pasar esto, yo voy a hacer esto, y una vez que pase todo, le dice, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y el significado literal en griego aquí es, cuando regreses, fortalece, establece a tus hermanos. Cristo estaba diciendo, ¿no? En algunas palabras, me vas a negar, Pedro, pero vas a ser restaurado. Después de esto tendrás estabilidad y confirmarás a otros. Y también serás una bendición a través de lo que has aprendido. Esto se cumple a la perfección en Pedro, y aunque él llora amargamente, cuando en Pentecostés es revestido por el Espíritu Santo, podemos ver, ¿no? En el libro de Hechos está registrado que con una prédica suya se entregan miles al Evangelio, aceptan al Señor y demás. Y ahora vamos a leer el segundo fragmento bíblico que les dije, donde Pedro, un hermano ya consagrado al ministerio, entregado a predicar el Evangelio, escribe, inspirado por el poder del Espíritu Santo, la siguiente palabra, que la puede dar alguien que pasó por procesos extremos en su vida. Es como nosotros en la cárcel, hay iglesias, van pastores que entran a la cárcel y demás, y cuando se convierte un criminal que tiene un legajo enorme así, de lo malo que fue en su vida, cuando se entrega a Dios, ese criminal, cuando le habla al otro detenido, el detenido dice, no, este pasó por esto. Entonces lo escucha, le presta atención. Entonces, Pedro no está hablando de un lugar donde no se despeinó y no le pasó nada, donde él no lo pudo vivir. No lo está escribiendo desde un lugar teórico y que no hubo nada práctico en su vida. Esta palabra se encuentra en la primera carta de Pedro, en el capítulo 5. Vamos a darle lectura de los versículos 6 al 10, que dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir
firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que ya hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Interesante párrafo bíblico, sencillo pero muy profundo. Sencillo pero muy profundo. Siempre decimos que la manera de presentarnos ante el Señor es en humillación, reconociendo que somos pecadores, pidiendo perdón por nuestras transgresiones, y Dios es el que se encarga de levantarnos. Siempre lo decimos. Y Pedro, luego de alentar a la iglesia a humillarse ante Dios, va a hablar de la ansiedad. Esta palabra que tiene en vilo a la humanidad, pero no a nosotros. Y el apóstol va a decir, en otras palabras, porque a mí me gusta ver todo lo que no está escrito en el texto, porque las palabras tienen como esa cosa sintáctica que hay muchas cosas que no está escrita, pero la frase te deja toda una cosa de imaginación. Y yo creo que el apóstol infiere que si estamos sumidos emocionalmente en ansiedad, es porque no confiamos en Dios. Porque no estamos dejando a sus pies nuestras preocupaciones. Cuando utiliza la palabra echando, tiene que ver con un despojo, con sacarse todo tipo de ansiedad, todo lo que me está preocupando, todo lo que me tiene entrampado, todo lo que encapsuló mi mente en relación a la preocupación, en relación a la ansiedad, que después viene el insomnio y que viene después el caos, hasta el maltrato. Esa parálisis que nos dio porque se nos paró un gigante enfrente y no sabemos cómo seguir. Y estaba leyendo y me imaginé que Pedro escribe, cuando él está escribiendo esto, está recordando el canto del gallo, recuerda la amargura profunda cuando él está llorando en el Sanedrín. Perdone por tanta imaginación en mi cabeza. Luego que negó y blasfemó a Jesús, pero también recuerda las preguntas del Maestro ya resucitado. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y pongamos nuestro nombre ahí. Eduardo, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Y su oscura noche fue disipada por la dulce voz del Maestro, ¿no? Así que lo que él está escribiendo lo vive, ¿no? En esta sociedad cuesta encontrar gente sobria. El desafío que nos hace la palabra hoy es ser sobrios. Escuchemos la palabra, ser sobrios. Ese es el desafío de esta palabra. Y la definición para alguien sobrio tiene que ver con una persona mesurada, prudente, moderado en sus palabras, sensato, sereno, sencillo, austero, sobrio, mesurado, prudente, moderado en sus palabras, sensato, sereno, sencillo, austero. Eso es lo que significa la sobriedad, a la que el apóstol Pablo está diciendo, sean sobrios. Así que si somos vehementes, irascibles, pendencieros y que vamos al choque todo el tiempo, estamos quedando fuera del alcance de esta palabra, de la sobriedad. Así que la fórmula parece ser que es ser sobrio y velar, estar atentos, vigilantes. Porque a nuestro alrededor también, ¿quién anda? Dios lo llena todo, ¿no? Cuando estamos viendo en la escuela bíblica que Dios llena todo con su presencia. Satanás no puede llenar con su presencia nada, él simplemente merodea, ¿no? Alrededor nuestro, ¿quién anda?
Y el antídoto a esa desechanza es resistir firme la fe. El apóstol Pablo también le aconsejaba a los efesios que se pongan la armadura de Dios para poder resistir en el día malo y llegar al final de nuestro día afirmados siendo estables. En el versículo 9 establece que no hay un solo hermano del cuerpo de Cristo, Pedro, que no está expuesto a padecimiento. Por eso les decía que por más que yo me empeñe en hablar o en ocultar los padecimientos, estos están, porque en todo el mundo, hermanos, como escribió el apóstol Pedro, nuestros hermanos en la fe están expuestos a padecimiento, en todo el mundo. De hecho, no tienen idea de lo que están sufriendo los misioneros en lugares musulmanes, en lugares donde Dios los ha llamado a su obra, y nosotros tenemos la gracia de estar calentitos en una congregación, poder reunirnos, tenemos esa bendición tan grande, ¿no? Y la palabra que este apóstol está escribiendo por el Espíritu Santo sigue diciendo: mas el Dios de toda gracia. Y es toda una frase: mas el Dios de toda gracia. Pero no salgo de una que ya caigo en otra: mas el Dios de toda gracia. Pero mi economía, mi familia, mi hijo, mi hija, mis temores, mis ansiedades, mis frustraciones, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. ¿Cómo hacemos para desentendernos de estas palabras? Que el Dios de toda gracia, que te llamó a su gloria eterna en Jesucristo. ¿Cómo podemos desentendernos o cómo podemos no darle la importancia que se merece? Y pensaba en esta palabra y me preguntaba: ¿qué parte no entendemos cuando dejamos de lado estas verdades tan grandes? Y nos ensimismamos en cosas que son pasajeras, como predicaba nuestra hermana Diana, ¿no? Cuando no tenemos esa identidad de saber que estamos viajando como peregrinos. Pero para que el Dios de toda gracia, que nos llamó con propósito, porque cuando Dios llama, no llama a la aventura al azar. Él te equipó para algo. Desde el mismo vientre de tu madre te equipó para algo. Y te llama con propósito. No para que ocupes un banco en la iglesia. No para que, bueno, ya ahora pertenezco al cuerpo de Cristo y ahora voy a ver quién me puede emocionar en la iglesia, si una palabra, si una canción, voy a ir a ver cómo cantan, a sentarme desde un lugar. Cuando Dios te llamó con propósito. Ya lo descubriste, ya sabes cuál es. Para el Dios de toda gracia, que nos llamó con propósito, muchas veces no tenemos tiempo. O solo nos hacemos tiempo para pedirle lo que queremos que nos resuelva. Cuando estamos entre la espada y la pared, ¿no? Y aquí el llamado a la perseverancia se pone casi a la par de la doctrina de la preservación. Porque si Dios nos llamó a compartir su gloria eterna en Cristo, también tendríamos que poder descansar en Él para conducirnos, sabiéndonos salvos y seguros por medio de los padecimientos. Pero yo estoy cansado de padecer, de pasar por un montón de cosas. Cuando podemos descubrir este secreto a voces, los padecimientos, lejos de llevarnos a la más profunda depresión, deberían producir en nosotros lo que provocaban el apóstol Pablo. Tiene los trazos de su pluma, inspirado por el Espíritu Santo, le refiere a los corintios, que esta leve tribulación momentánea debe producir en nosotros un ¿qué? Cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Justamente porque el que nos llamó a su gloria eterna en el fragor de nuestro sufrimiento nos perfeccionará, nos afirmará, nos fortalecerá y establecerá. Pedro, una vez vuelto de la zaranda, confirma a tus hermanos. Parece que Pedro sabe lo que está escribiendo, porque él está hablando de
Alguien que perfecciona, alguien que afirma, alguien que fortalece y establece. Y es lo que Jesús le dice: una vez que vos pases por la prueba, afirma a tus hermanos, establecelos. Un patrón que se repite. Ahora, ese es el desafío que Jesús le está haciendo a Simón en el primer texto que leímos, ¿no? Pero ahora el mismo Pedro dice que ya no él, ya no Simón, ya no Pedro, sino que el que te llamó a su gloria eterna, después que hayas padecido un poquito de tiempo, de padecimientos, un poco de tiempo, ya no Pedro, ya no fulano, ya no mengano, el Dios de toda gracia te perfeccionará a través del sufrimiento. Te afirmará, te fortalecerá y te establecerá. Alguien quiere darle gloria a Dios, se lo puede dar, le puede agradecer, puede decirle: Señor, perdóname por ser tan mal tipo. Qué interesante que Pedro usa para la palabra perfeccionará el término kartarisein, el mismo término que se usaba para restaurar, que era algo para arreglar, algo que estaba fracturado o roto. Ese mismo término es usado en Marcos 1:19 cuando Jesús va a los discípulos y están remendando redes. El hecho de remendar es este mismo término que habla de la perfección o de la restauración. Cuando el sufrimiento es aceptado por un hijo de Dios con humillación y confianza en el Señor, produce este tipo de frutos. Hay restauración, hay regeneración, hay algo que Dios arregla. Lo que está roto lo perfecciona y termina por reparar el carácter de una persona, ¿no? Y por suplir la grandeza que esa persona no tiene para enfrentar las dificultades. Un hijo de Dios no puede vivir como los que no tienen esperanza. Tengo la responsabilidad, como pastor de la iglesia, de decirles que un hijo de Dios no puede vivir como los que no tienen esperanza. El sufrimiento está diseñado para añadirnos las notas de la gracia de Dios a nuestra vida. Pero es así que Él puede establecernos. Los que cruzan desiertos, los que cruzan adversidades extremas, cuando pueden ver la gracia de Dios a pesar de lo que están viviendo en sus vidas, es ahí donde empiezan a ser sólidos, estables. El acero es expuesto a temperaturas extremas. Una vez que pasó ese proceso, puedes hacer rascacielos, puedes irte para arriba todo lo que quieras. La palabra griega usada para fortalezca es stenun, y su significado es infundir o llenar de fuerzas a alguien. Es que una vida sin esfuerzos ni disciplina es blandengue y va a ser fluctuante. Y no, pero ahora ya no quiero ir, y no, pero porque al final Dios no me bendice nunca, y siempre ahí estamos, ¿no? Que todas las dificultades son para mí. Fíjense, para la palabra afirme, el término usado es temelin, que significa echar cimientos, ahondar en lo profundo. Cuando está hablando de afirmar, para que el edificio sea fuerte, ¿no? Como les hablaba de ese acero, pero también tiene que haber profundidad. Es la única manera de resistir tempestades. Interesante, ¿no? Alguien afirmado es alguien inconmovible, alguien que sabe dónde está plantado, sabe para qué Dios lo llamó, sabe para dónde está yendo, como decía nuestra hermana Diana el domingo pasado, que veíamos las dos camisetas, la argentina y la colombiana. Sabemos nosotros cuál es nuestro país, pero cuando nuestro país se torna difuso y no sabemos y creemos que es donde tenemos los problemas. Y cuando pensamos que el sufrimiento puede producir amargura y desesperación, es porque no estamos considerando al Dios de toda gracia, que nos llamó por medio de Jesucristo a su gloria eterna. Hermanos, traigo una palabra de parte de Dios. Voy a llamar a mis hermanos que estén viniendo también. El Dios de toda gracia
te llamó, te buscó, te hace partícipe de su gloria eterna. Así que no te preocupes si pasas un poco de padecimiento, porque saldrás fuerte, saludable, estable. Y si puedes deleitarte en su palabra y meditar en ella de día y noche, como decía el salmista, serás como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que va a dar fruto y su hoja no caerá. Y todo, hermano, todo lo que emprendas, dice esta palabra, prosperará. Piensa en esto que Dios nos ha querido hablar hoy. La hora de la cruz trajo muchos problemas a los discípulos. Es fácil hablar desde acá, pero arrestan a Jesús, se lo llevan y, herido el pastor, todas las ovejas quedan dispersadas, a la deriva, como sin esperanza. De repente nuestro maestro se lo llevaron, y se lo llevaron a un tribunal de hombres, a un Sanedrín. Y fueron días muy tristes y de mucha desazón. Jesús sabe que la prensa de la prueba puede afectar la fe. Por eso dice que va a rogar por ellos al Padre, porque puede afectar nuestra fe. Y para que su fe se mantenga en esa circunstancia, la palabra hoy nos desafía no solo a que nuestra fe se mantenga a pesar de lo que pasamos o vivimos, sino que podamos visualizar al Dios de toda gracia. Gloria a Dios. Al Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna por medio de Jesucristo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para lograr madurez y crecimiento en nuestra vida, sabiendo que los padecimientos pueden ser la herramienta de restauración para nosotros. Tan obstinados somos, tan cabezones. Restaurados, perfeccionados, afirmados, fortalecidos, establecidos. Iglesia, es solo un poco de tiempo. Y Jesús sigue rogando al Padre para que nuestra fe no falte. Sé que el golpe puede impulsarte a escaparte por la puerta trasera de la fe. Muchas veces, cuando los golpes son fuertes, son desestabilizadores, y poner en duda todo lo que Dios es en esos momentos. Le pasó al pueblo de Israel en el desierto, le pasó a los discípulos que estuvieron aterrorizados luego de la muerte de Jesús, tanto que el maestro tuvo que entrar a puerta cerrada y decirles: paz a vosotros, paz. ¿Por qué están así? Tan cargados de ansiedad, tan apocados en el espíritu, en el ánimo. ¿Por qué? ¿Qué los fracturó tanto? Paz. Los padecimientos son solo un poco de tiempo. Nada que el Señor no sepa que podemos soportar. Con Job llegó a límites extremos. Ese hombre es despojado de todo, pero él supo humillarse ante el Dios Todopoderoso, y su postrer estado, dice la Biblia, fue mejor que el primero. Luego que mueren 10 hijos, yo no sé cómo puede lograrse un estado postrer mejor que el primero, ¿no? Cosa que solamente Dios sabe hacer. Pedro lloró amargamente y tuvo que reconocer que su amor por Jesús venía condicionado por las circunstancias. Por eso el maestro tiene que preguntarle 3 veces si lo amaba, y él reconocer que el nazareno sabía todas las cosas. Y la pregunta que te hago, hermano, en esta hora, por medio del Espíritu Santo, es: ¿qué producen en ti el padecimiento? ¿Amargura?
desazón, tristeza, angustia, depresión, ganas de tirar todo por la borda? ¿O consideras que el Dios de toda gracia, que te llamó para algo supremo, después que hayas padecido un poco de tiempo, te perfeccionará, te afirmará, te fortalecerá y te establecerá? Si hay algo que quiere opacar esta palabra a la mente o en el corazón de alguien, te pido, Señor, que hagas una obra espiritual, porque sé que muchos necesitamos restauración, ser afirmados, fortalecidos, restaurados. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos perdón por las veces que pegamos gritos de amarguras, de tristeza, de depresión, de angustia, porque no estamos considerando al Dios de toda gracia. Parece todo lo mismo, pero no lo es. Él comienza restaurándote, perfeccionándote, luego te afirma como se afirman las piernas de un bebito para empezar a caminar. Luego da vigor a tus huesos y fortalece tu alma y tu espíritu para por fin establecerte. Mis hermanos van a cantar. Quizás este sea un tiempo en el cual te tomes un tiempito para reflexionar acerca de esta palabra. Mientras mis hermanos cantan suavemente, habla con Dios, no pierdas este momento. Este es un momento con Dios. Este es un momento para hablar con Él y reflexionar acerca de la palabra. Gloria a Dios. Para siempre.